Correcto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Movimiento Comunista Mexicano en esta serie de actividades precisamente que están agendadas para este inicio Molto agradecido. del 2024. El día de hoy, pues tenemos la conferencia No se asusta el mío. programada Ok. que es Rebasar por la Izquierda, que nos va a impartir precisamente el camarada Gerardo de la Fuente Lora. Nuestro camarada, pues, es un prestigiado académico en la Facultad de Filosofía de nuestra principal universidad, que es la UNAM. Es además miembro de nuestro movimiento y también conforma parte del consejo editorial de nuestra revista electrónica Tribuna Comunista. Bueno, en las páginas de Tribuna Comunista, ya tiene tiempecito que se creó un apartado ahí que semana a semana varios camaradas hacen opinión precisamente en ese apartado que tiene este nombre, Rebasar por la Izquierda. Y entonces, bueno, tenemos ya un antecedente sobre de ello, pero para quedar más claro sobre lo que es esto, ayer se apuntaron algunas cosas de las insuficiencias de la Cuarta Transformación, de las cosas que se quedaron a medias, pero además que en el pensamiento, en este caso, el pensamiento comunista, que es precisamente ir más allá de lo que nos está planteando este gobierno progresista. Y entonces, pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro compañero Gerardo de la Torre y le cedemos el uso de la voz y la imagen. Gracias, Salvador. Me dijiste Gerardo de la Torre, pero Gerardo de la Torre también fue comunista. Gerardo de la... Oye, No traigo entiendo. desde ayer eso, discúlpame. Ayer lo dije también. Discúlpame, Sí. Gerardo de la Fuente. No, me pasaba con frecuencia. Suelta siempre ¿sí? me decía Gerardo de la Torre, porque Gerardo de la Torre, que fue escritor, también fue miembro del partido. Y entonces Sí. siempre se hacía bola. Pero bueno, está bien. No problema. Bueno, ok, compañeros. Bueno, pues gracias por la invitación a platicar entre todos este tema que es verdaderamente, yo creo, muy, muy importante. Rebasar por la izquierda, como recordaba Salvador. En efecto, en Tribuna Comunista, desde el número 519, que fue del 21 de enero del 2023, es decir, ya hace un año, desde hace un año se publica una sección que es fija en la revista, pero que escriben varios compañeros del Consejo Editorial, que se llama Rebasar por la Izquierda, y en la que tratamos de realizar siempre propuestas justo para avanzar por el lado izquierdo de la Cuarta Transformación. Ahorita me detengo sobre eso. Pero aparte de que es una columna de Tribuna Comunista, una columna fija, también Rebasar por la Izquierda es un título que está presente en el documento de línea política que está propuesto para este movimiento comunista para su próxima reunión, su asamblea. Y que ayer se debatió sobre eso, está en línea política un párrafo dedicado a eso. Por lo tanto, Rebasar por la Izquierda es algo que nos hemos propuesto, que está en el ambiente. Daniel Carlos ha estado insistiendo en ese lema y en esa idea desde hace ya mucho tiempo, desde que empieza propiamente el régimen de AMLO, y en efecto nunca hemos acordado con precisión qué quiere decir, qué tenemos que entender por rebasar por la izquierda. Yo creo que podemos tomar varias aproximaciones a eso, pero que vale la pena, de entrada, pensar un poco en la metáfora misma de lo que se está diciendo. Rebasar por la izquierda, es decir, estamos en una carretera, hay un vehículo grande adelante que lleva la delantera de todo el camino y es un vehículo al que queremos pasar, pero este vehículo, y aquí entremos además de la metáfora a caracterizar al gobierno de López Obrador, este vehículo es un vehículo que se afana en no dejarnos pasar. Creo que una cosa que caracteriza al movimiento de López Obrador es que
tiene muy bien establecidas sus relaciones con la derecha. López Obrador tiene claro qué hacer con la derecha y los tiene identificados y reacciona con claridad, casi siempre de manera correcta frente a los planteamientos de la derecha. En ese sentido, su diagnóstico es perfectamente claro y su acción también, pero tiene un grave problema con la izquierda. Si en algo no ha podido López Obrador llevar una política de conciliación, de incorporación al consenso, es con los agrupamientos de izquierda. Se ha reunido con empresarios, se ha reunido con agricultores, con capital internacional, se ha reunido incluso con las cúpulas de los sindicatos que venían de la época del PRI, los sindicatos corporativos. Aparece de pronto con dirigentes de la CTM, con los dirigentes del CENTE, pero López Obrador tiene una relación muy ríspida y muy, muy extraña con los movimientos y con las agrupaciones de izquierda. Por ejemplo, con todas las organizaciones que están en contra de los megaproyectos, con el ZLN, con los compañeros de Morelos que están en contra de este corredor Morelos, donde mataron a Samir, ¿cómo se llamaba? Al dirigente este. Samir Tiene Flores. una relación pésima con los miembros de los padres de los 43, cada vez más, de manera más escandalosa. Ahí hay un problema serio de Andrés Manuel en relación a los 43 de Ayotzinapa. Y en ese caso, bueno, él tiene una relación ríspida con todos ellos, hay una incomprensión muy, muy fuerte. Y en el caso de las organizaciones propiamente socialistas, comunistas, que no solo nosotros, hay muchas en el país, simplemente para Andrés Manuel no existimos. No hay ningún gesto hacia nosotros y de manera preocupante también para Claudio Sheinbaum parecemos estar bastante desaparecidos. En general lo que quiero decirles es que en este camino, si pensamos esto como un camino, López Obrador parece ser un conductor que va delante de nosotros y que está muy pegado a la izquierda y que puede permitir el rebase o puede permitir el intento de rebase, pero solo por el lado derecho. No hay manera de rebasar por la izquierda porque López Obrador, la cuarta T, se presenta a sí misma como la izquierda misma. Es la realización de la izquierda y por eso, para menos para una parte muy importante de la 4T no requiere izquierda porque es la izquierda. Hay muchos compañeros que están con nosotros en el MCM, pero también fuera del MCM. Pienso en varios compañeros, yo como ustedes saben, dirijo el CEMOS. Muchos compañeros en el CEMOS están muy cercanos a la 4T y consideran que la 4T es la alternativa y es lo que estamos proponiendo y lo que buscamos. Incluso en el chat de los comunistas, los que están en el chat de los comunistas encontrarán también que hay algunos compañeros, que son compañeros de toda la vida de lucha, que afirmarán eso cuando les planteamos que necesitamos un nuevo partido. Nos dicen que ya tenemos el partido. Y dirigentes importantes, gente congruente a la que estimamos y queremos todo. No sé, pienso por ejemplo en Cointa, que dirá eso, Cointa Lagunes dirá, es que el partido ya está ahí. O Elvira Concheiro también diría eso. Entonces, siguiendo con la metáfora, ¿qué es rebasar por la izquierda? Bueno, tenemos un camión que va delante de nosotros, pero que tiene la característica de que cada vez que intentamos pasarlo se hace más a la izquierda y ocupa todo el camino y al parecer no es posible rebasarlo por la izquierda, sino que solo nos deja espacio para hacer propuestas y luego aniquilarnos por la derecha. Rebasar por la izquierda entonces significaría eso, abrirse un camino por ese lado del gobierno y en cierto sentido obligar a López Obrador a reconocer que hay otros agrupamientos hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando López Obrador, el camión que llevamos adelante, se escorza hacia la izquierda y no nos deja pasarlo por ese lado? Bueno, una reacción muy natural de las fuerzas de la izquierda es entonces salirse del camino por ese lado. Es decir, vamos por la carretera, está ahí ya el acotamiento, no nos dejan pasar,
Una forma de resolver eso sería salirse del camino, pasar por entre las matas y rebasarlo, en efecto, salir adelante del camión, pero saliendo por los matorrales, cruzando por las cañadas. Tenemos que traer para hacer eso tenemos que traer un auto muy potente para todo terreno y entonces brincar por entre las matas, por entre los bosques y salir adelante del campo. Esa opción es una opción que está abierta y que el observador, la 4T, siempre nos tiene planteada ahí. En términos políticos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando nos planteamos rebasar por la izquierda, salimos del camino en el sentido de que empezamos a plantear cosas que no están en la agenda de nuestro tiempo y que son muy avanzadas, pero que no son aplicables y no tienen ningún sentido. Rebasar por la izquierda no puede querer decir entonces que le planteamos a este gobierno pues que no ha socializado los medios de producción y que nuestra propuesta es acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, si hacemos eso, en efecto, rebasamos por la izquierda, pero nos salimos del camino y nuestro planteamiento pues es muy heroico, pero no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Ocurre que con frecuencia frente a la 4T, muchos de nuestros análisis, críticas y propuestas van en ese sentido de salirnos del camino, pasar por entre los matorrales, estar al campo traviesa y salir adelante. Y entonces proponemos esas cosas, ¿no? Bueno, que se acabe la propiedad privada de los medios de producción, que deje de existir el trabajo asalariado, que, no sé, que la ganancia deje de ser el objetivo de la vida, que no haya empresas. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Que... No. Te haces para allá. No. Ya están los golpes que decía Quintero. Perdón. No, está bien, hermano. Entonces, con frecuencia, esta reacción es muy natural porque justamente la 4T, cuando la vamos a rebasar, se hace a la izquierda, nos plantea, no hay ninguna otra alternativa que la nuestra, López Obrador, y entonces los compañeros muy naturalmente salen a plantear propuestas de ese tipo. Vamos a instalar la dictadura del proletariado, vamos a acabar con el capital internacional, es más, de una vez eliminamos el Fondo Monetario Internacional y hacemos propuestas de ese tipo. Yo creo que mucho de cierta radicalización que vivimos del lado de la izquierda hoy tiene que ver con eso, con que la 4T copa muchos de los caminos transformadores y entonces nos avienta hacia el campo para intentar rebasarlo por ahí. Cuando nos proponemos rebasar por la izquierda, lo que queremos decir, entre otras cosas, es que queremos seguir en el camino. Queremos seguir actuando aquí y ahora. No queremos permitir que nos avienten hacia las utopías más desaforadas, que son importantes, no lo niego, pero que para acceder a la acción política aquí y ahora necesitamos estar pegados al camino y acelerar para pasar junto al camión, haciéndonos un espacio, enflacándonos, haciéndonos un espacio y pasar, pero no permitir que nos saquen del juego Cierren su político. micrófono, perdón, Gerardo, perdón. Cierren su micrófono, por favor, camaradas. Hace que Paula lleve la mañana a la dije. Camarada iPhone, cierra tu Buzo, como micrófono. anfitrión, tú puedes cerrarlos. Cierra los micrófonos, tú estás como ¿Puedes cerrar anfitrión. eso? Oscar, dejé, cierra tu micrófono. Llevamos a la señora que hace el aseo, porque ella es de Si Calera. usted como anfitrión puede hacerlo. Le dimos right. iPhone Oscar DJ. No. Le dimos right, porque ella es de Calera. Y le pregunté, oye, ¿y la vida buena aquí? Buzo, cierra tú los micrófonos, tú estás como Ya listo, anfitrión ya lo para hiciste. que no estemos con el griterío aquí. Listo, ya lo hizo. Bueno, ok, entonces este es nuestro primer punto. Tomemos la metáfora. Se trata de rebasar por la izquierda, pero tenemos enfrente un vehículo que se orilla hacia la izquierda siempre, que solo permite el rebase o el intento de rebase, no permite el rebase, permite el intento de rebase por la derecha. Frente a un camión que está haciendo eso,
nosotros, la izquierda, con frecuencia saltamos fuera del camino y entonces nos ponemos a hacer propuestas de estas que van a modificar la historia de la humanidad ampliamente, la revolución comunista última, pero al hacer eso salimos del camino y salimos del debate que se está haciendo constantemente hoy. Dejamos de estar en el aquí y ahora y paradójicamente al hacer esas propuestas desaforadas le dejamos todo el terreno de la izquierda a la 4T y permitimos que ella se presente como si fuera la única izquierda posible, que esa es un poco la idea del camión que se está ladeando hacia la izquierda siempre. Nos quiere proponer a nosotros y a la sociedad que la única posibilidad de izquierda que hay es esa. Frente a eso, rebasar por la izquierda significa mantenerse tercamente en el camino y acelerar muy rápido, pero en el camino. Es decir, hacer propuestas que transformen el mundo hoy de manera más radical que la 4T, pero aquí y ahora para este mundo realizable en este mundo. Quedarnos aquí en el camino. Hay otras posibilidades. Podríamos tomar también la metáfora del béisbol. Cuando avanzas de home a primera, tienes que seguir por el carril. Si te sales del carril, eres out. Tienes que evitar que te toque el que está en la primera base, pero no te tienes que salir del carril. Habría otra posibilidad, si seguimos con la metáfora, que sería brincar, ahí sí como el auto increíble, encima del camión y llegar del otro lado, pero sin salirse del camión. Sí se pueden hacer propuestas locas, geniales, de gran avanzada, pero tienen que ser propuestas que se mantengan en el camino. Es decir, ¿qué quiere decir el camino? El aquí y ahora, para hoy. Tienen que ser propuestas para hoy. Una famosa jugada de un tipo que anotó, no se acuerdan, en el béisbol de las grandes ligas hace como 3 años, iba de tercera al home, cuando llegó enfrente del catcher que ya tenía la bola en la mano para tocarlo, brincó encima de él y cayó encima del home. Ese tipo de acción sí se puede hacer, pero la idea es esa, vamos a rebasar por la izquierda, quiere decir nos vamos a quedar en el camino, ¿ok? Ahora, esta cuestión de rebasar por la izquierda, nuestra segunda aproximación, es también una reedición de un viejo problema que los comunistas mexicanos tuvimos a lo largo de todo el siglo XX. No era sencillo ser comunista ni ser marxista en México en el siglo XX. Por una sencilla razón, porque existió la Revolución Mexicana. El Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919. Fue el primer partido fuera de la URSS que se fundó en el mundo, los partidos comunistas. Nace cuando acaba de ocurrir, y todavía sigue ocurriendo en 19, todavía la revolución acá tiene sus últimos estertores. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento popular, movilizó a millones de personas. Fue un movimiento muy, muy violento. En ese tiempo en México había 11 millones de habitantes y murió 1 millón de habitantes. Casi el 10% de la población. Y fue un movimiento que estableció algunos logros constitucionales, pero no solo constitucionales en papel, también algunas cuestiones reales, muy, muy efectivas. Y entonces, los comunistas en México siempre tuvieron el problema de saber si la revolución que querían hacer ya se había realizado. ¿Qué tal si la revolución por la que luchábamos era esta revolución? Y nunca pudieron tener claro eso. De hecho, se tardaron casi 60 años, casi 40, no, del 19, 40 años se tardaron, más o menos, los comunistas en aclararse ese punto. La revolución que queremos no está ya atrás de nosotros. ¿Qué tal si la revolución no está adelante, sino que está atrás? Esa decisión era muy importante porque de eso dependía la relación que tuvieran los comunistas con el Estado mexicano. Por eso oscilaron y a veces consideraban que la tarea de los comunistas era apoyar a la Revolución Mexicana, llevar adelante la Revolución Mexicana. Esa perspectiva fue la perspectiva que aún hoy tienen los lombardistas. Muchos de ellos seguramente, no Lombardo, terrible Lombardo, pero muchos
que se consideraron marxistas, leninistas, consideraron eso, que la tarea era realizar la Revolución Mexicana. De manera increíble, el libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, también es una variante de eso. Y es muy notable cómo Adolfo, gran militante, la verdad, ejemplar, Adolfo fue muy cercano a Cárdenas y después fue muy cercano al hijo de Cárdenas. Uno diría, pues, ¿por qué Adolfo Gili, tan crítico, tan importante, era tan cercano a Cuauhtémoc, incluso después de que Cuauhtémoc dio sus chaquetazos últimos? Bueno, porque la Revolución Mexicana fue un enigma de movimiento social. Fue realmente un movimiento social. Y enfrentarse a él, caracterizarlo, fue muy, muy difícil. Entonces el partido osciló. A veces consideró que lo que tenía que hacer era incluso disolverse. Hay unos discursos de Dionisio Encinas, que fue secretario del partido, proponiendo que el partido se disolviera y se integrara al PRM. Por ejemplo, solo hasta el comienzo de los años 60, el partido llegó a la conclusión de que necesitábamos otra revolución, que la revolución que queríamos no era la que había habido en México. Y empezó la transformación del PCM y la nueva línea que llegó hasta la idea de construir el comunismo a partir de la democratización radical del país, que fue la idea genial y brillante de Arnoldo y que impulsó la posibilidad de una nueva revolución. Pero sacudirse la idea de la Revolución Mexicana no fue sencillo, insisto, tuvieron que transcurrir varias generaciones, tuvo que venir la gran crítica que hay que revalorar ahora de Gerardo Unzueta a Lombardo Toledano, en este libro que ya no se consigue en ningún lado, que es un gran libro de Unzueta, que algo así se llama, ¿no? La falsedad de Lombardo Toledano, no sé qué. El MSM debería volver a publicar ese libro. Lo tengo yo, por cierto. Ah, mira, pues hay que difundirlo, es muy, muy importante, porque todo el mundo piensa, cuando se hace la crítica de la Revolución Mexicana, en Enrique Semo, en Arnaldo Córdoba, en Gilberto Argüello, en muchos comunistas de esa generación, el Roger Bartra, cuando era el buen Roger Bartra, hicieron el análisis de la Revolución Mexicana y llegaron a la conclusión de que hacía falta otra revolución, se deslindaron de la Revolución Mexicana. Construyeron el diagnóstico del partido de Estado y a partir de ahí cambió la izquierda en México. Todos ellos lo hicieron, todos eran intelectuales, pero el motor de eso nació del partido, nació de las elaboraciones de Gerardo Unzueta y de las elaboraciones del Comité Central, que fue anterior a estos intelectuales, y en todo caso esos intelectuales formaban parte del partido cuando empezaron a pensar. Arnaldo Córdoba y todos ellos, Enrique Semo, los que hicieron la crítica de la Revolución Mexicana eran miembros del partido. En fin, toda esa historia. En esa historia, los comunistas enfrentaron un problema parecido al nuestro, pero claro, mucho más agudo que el nuestro. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Pues tenemos muchas dificultades para caracterizar la 4T. Y cada vez que nos reunimos para hacer eso, oscilamos y nos peleamos y no entendemos. Pues es muy difícil, porque la 4T nos plantea en pequeño el mismo problema que tuvieron ellos. Y si la transformación que estamos buscando fuera esta, igual que se lo planteó Dionisio Encinas y aquellos viejos comunistas, igual que se lo planteó José Revueltas, por ejemplo, esta revolución que estamos viviendo, hubiera pensado Revueltas, ¿es la revolución que queremos? ¿Tendríamos que hacer nuestra esta revolución o no? Nosotros también tenemos ese problema, porque la 4T también tiene este aspecto transformador y nos plantea el enigma de si lo que deberíamos hacer es integrarnos todos, disolver el MCM, incorporarnos a Morena y entonces sacar eso. Tenemos muchos compañeros, decía yo hace un momento, que están en la misma postura, ¿no? Si deberíamos hacer eso o no. Bueno, nuestro dilema es muy parecido. En los tiempos, en los años en que el partido enfrentó esto, una manera de tomar una solución posible frente a eso era la famosa tesis del apoyo crítico, que nosotros hemos reproducido acá también con frecuencia. De hecho, lo decimos en nuestros documentos. En el documento de la asamblea anterior, la del año pasado, se dijo así: apoyo crítico. ¿Qué consistía en apoyar? Acompañamiento crítico. Acompañamiento crítico.
apoyar lo que queremos, lo que nos parece bien y criticar lo que no nos parece bien. Bueno, yo creo y les propongo que pensemos mejor, en lugar de apoyo crítico, de acompañamiento crítico, empecemos mejor a usar esta otra expresión de rebasar por la izquierda. Nuestro papel frente a la 4T no es el apoyo crítico, nuestro papel es rebasar por la izquierda. Porque acompañamiento crítico es un postulado que prácticamente no dice nada, porque lo que dice es hacer política. Frente a la 4T o frente a cualquier gobierno que esté allí enfrente, lo que tenemos que hacer es apoyar lo que nos parezca correcto y criticar lo que no nos parezca correcto. Es así de simple. Pero lo que estamos diciendo es que vamos a hacer política. Tenemos que hacer algo más que eso. Yo digo que el MCM ahora debería pensar que no hay ninguna revolución que esté ya en marcha que sea la revolución que queremos. Que la revolución que queremos la vamos a hacer nosotros y la vamos a hacer después. Pero que ni la 4T, ni la Revolución Mexicana, ni ninguna otra que aparezca así, es la revolución que nosotros estábamos buscando. Aunque nosotros, y sobre eso vuelvo dentro de un momento, aunque nosotros hayamos colaborado en la transformación de la 4T, lo hicimos de manera muy, muy marginal. Y en todo caso, no hay ninguna revolución que nos convenza. La siguiente revolución es la buena y tenemos que rebasar por la izquierda. Quitarnos ya ese problema de si la 4T es nuestra 4T, si la Revolución Mexicana era nuestra Revolución Mexicana. Ninguna lo es y tenemos que rebasarlas a todas. Tenemos que rebasar siempre por la izquierda. En lugar de acompañamiento crítico, rebase por la izquierda. Eso es lo que tendríamos que plantearnos. A ver, a lo largo... Bueno, esa es nuestra segunda aproximación. Veamos. Nuestra primera aproximación, la metáfora de la carretera, va un camión adelante de nosotros, tenemos que rebasarlo dentro del camino y no permitir que nos saquen del camino, que es la gran estrategia de López Obrador, que es brillante reconocérselo porque se plantea como la única izquierda posible. Nosotros tenemos que pasar rápido junto a ellos y rebasarlos. La segunda aproximación sobre este tema es este problema histórico de los comunistas mexicanos frente a la Revolución Mexicana y ahora frente a la 4T. Aquí insistamos, nuestro problema con la 4T es mucho, muy menor comparado con lo que ellos tuvieron que enfrentar los viejos comunistas, porque la Revolución Mexicana fue mucho más, pero mucho más potente que la 4T. Y entonces ahí el dilema era muy, muy fuerte. Nosotros estamos en mejores condiciones, pero enfrentamos un planteamiento similar. ¿Esta transformación es la nuestra o no es la nuestra o qué hacemos frente a ello? Y en esta segunda aproximación yo les propongo rebasar por la izquierda es rebasar por la izquierda. No hay acompañamiento crítico, lo que tenemos que hacer es rebasar por la izquierda. ¿Ok? Bueno. Tercera aproximación, rebasar por la izquierda también significa eso, plantear ideas nuevas, plantear propuestas nuevas, realizables hoy por esta sociedad, por este gobierno, ya que estamos hablando de la 4T, aquí un punto fundamental es que rebasamos a la 4T. El camión que está enfrente ahí es la 4T. Nosotros vamos atrás de ellos, perfecto, y vamos atrás de ellos, entre otras cosas, porque no estamos en contra de ese camino, ¿de acuerdo? Si fuera totalmente otra cosa, si fuera la derecha la que estuviera gobernando, no iríamos en este camino, punto. No irían adelante nosotros porque no estaríamos en el mismo sendero, es tan simple como eso. Vamos en ese sendero y estamos en ese sendero porque queremos estar en ese sendero, pero tenemos que abrir caminos, tenemos que inventar propuestas. La tercera aproximación que les digo es que rebasar por la izquierda es, como decía un comunista peruano, ahorita me acuerdo su nombre, siempre se me olvida su nombre, decía un comunista peruano que el papel de los partidos de izquierda, decía, es abrir el espectro del pensamiento social posible. Abrir el espectro del pensamiento social posible. Es decir, nuestra labor como MCM es abrir el espectro del pensamiento social posible.
tenemos que plantear ideas que hagan que el mundo pueda ir cambiando ya. Es muy importante, los partidos de izquierda están ahí para plantear ideas nuevas. En eso, esta expresión del Occupy Wall Street y de los zapatistas, otro mundo es posible, es la primera parte del asunto. En efecto, nosotros existimos para que siempre haya la posibilidad de que otro mundo sea posible. También por eso tenemos que rebasar por la izquierda. Porque no es viable, no puede ocurrir que una sola expresión absorba todo lo que puede ser la izquierda. La 4T no es todo lo que puede ser la izquierda. Ni la 4T ni la transformación que propone es el mundo que es posible hoy y ya. No. Siempre habrá otros mundos posibles. Y nuestra labor, porque somos comunistas, es imaginar eso. Cuando ya nadie crea que se puede cambiar el capitalismo, nosotros seguimos neceando en que se puede cambiar el capitalismo. Esa es nuestra obligación. Tenemos que encontrar todas las maneras de acabar con el capitalismo, aunque ya nadie cree que es posible, nosotros tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo otra vez sin que nos saquen del camino. Por ejemplo, hubo movimientos muy potentes, el Occupy Wall Street, o el movimiento, ¿cómo se llamaba en España? El equivalente del Occupy Wall Street, los indignados. En Francia hubo otro movimiento hace 2 años, París de noche, París de pie. Se reunían los muchachos en los parques de París y estaban ahí cantando y haciendo cosas toda la noche. Pero esos movimientos, lo que decían es que estaban en contra del capitalismo. Y sí, pero nosotros no podemos hacer una huelga en contra del capitalismo. No sirve de nada decir que estamos hartos del capitalismo y no tenemos propuestas. Es decir, la primera parte de la obligación es mantener que no queremos el capitalismo, pero la segunda parte de la obligación es hacer propuestas específicas, hoy, aquí y ahora, para salir del capitalismo. Rebasar por la izquierda significa tener una mirada anticapitalista. Sí, pero con propuestas para hoy. Abrir el espectro del pensamiento social, pero el pensamiento posible, es posible cambiar hoy. Es posible hacer anticapitalismo hoy, pero a diferencia de Occupy Wall Street, lo que queremos es hacer propuestas concretas, no una queja general contra el capitalismo, porque eso no lleva a ningún lado. Pero si nos quedamos ahí, es que ya nos aventaron afuera del camino, que ya no se nos ocurre más que quejarnos del capitalismo. Tenemos que hacer propuestas anticapitalistas que vayan abriendo camino hoy, que permitan rebasar por la izquierda, que aceleren, pero que sean factibles hoy. Esa es nuestra tercera aproximación. Necesitamos abrir el espectro del pensamiento social posible. Plantear ideas. Lenin tenía mucha confianza en eso, en hacer las propuestas. Yo creo que los viejos comunistas tenían esa idea de que las propuestas transformadoras abren caminos solas. Porque, a ver, los comunistas tenían una prensa chiquitita. ¿Qué digo el Iskra, nuestra oposición, La Voz de México? ¿Cuántas personas leían eso? Muchas menos, o más o menos las mismas que las que leen Tribuna Comunista hoy. Pero lo que sabían los comunistas es que plantear ideas era importante. Porque si las ideas son transformadoras, las ideas mismas se abren camino. Ellas abren camino. No sabemos bien cómo, pero pensar algo cambia la realidad. Y las ideas que propongamos de alguna manera se van a filtrar por el tejido social. Y por eso tenemos que plantearlas y plantearlas muy responsablemente. Si además de plantear las ideas tenemos una organización, bueno, eso le ayudamos a esas ideas muchísimo. Pero tenemos que plantearlas. A veces las ideas que han planteado los comunistas han abierto territorios de maneras inesperadas. Por ejemplo, el anuncio de López Obrador va a proponer ahora en enero una reforma a los salarios mínimos para que constitucionalmente siempre vayan arriba de la inflación. Es muy buena idea, pero ¿saben qué? Esa era una idea nuestra. La pusimos en las bardas
nosotros en 1973 empezamos a ponerla, pusimos escala móvil de salario. Y esa es una idea de nosotros que está abriéndose territorio allí, pero que era importante plantear porque algún día va a abrirse. ¿Qué sé yo? Podríamos poner muchos otros ejemplos. En 1982 se nacionaliza la banca. López Portillo, que podría ser acusado de todo menos de comunista acá. Pero la nacionalización de la banca era un punto de nuestro programa. Podríamos hacer una historia de las ideas que han transformado México y verán que muchas de esas ideas que han transformado México las hicieron los comunistas en unos panfletillos ahí que leían 3 personas en sus periódicos que apenas se distribuían en 3 colonias, pero que abrían camino. Rebasar por la izquierda es plantear ideas, en efecto, y plantearlas a pesar de que todo indique que solo les van a escuchar las 13 personas que están reunidas en un taller el fin de semana. No importa, hay que hacerlas. Esas ideas van planteando, van haciendo un programa. Un programa. Y esa es la última aproximación que les propongo. Rebasar por la izquierda significa ir haciendo un programa sobre la marcha, pero de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a hacer el programa. Nosotros hacemos el programa y nos reunimos en asambleas, hacemos congresos, hacemos coloquios, hacemos conferencias de organización, temáticas, sí, todo eso está muy bien. Pero cuando nos planteamos rebasar por la izquierda, nos planteamos ir respondiendo, atacando cada aspecto que nos parezca importante de la coyuntura y atacándolo haciendo una propuesta alternativa hacia adelante en relación a ese problema. Si recopiláramos todas los textos de rebasar por la izquierda que han aparecido en Tribuna Comunista a lo largo de este año, tendríamos la base de un programa muy, muy interesante. Les voy a leer algunas de las cosas que se han planteado ahí en la columna Rebasar por la izquierda de Tribuna Comunista. Verán que están todavía a muy distintos niveles, a veces son muy generales, a veces son demasiado particulares, a veces no cumplen con la idea central que tenemos allí en el Consejo Editorial de Tribuna Comunista, y es que siempre tiene que ser una propuesta. Rebasar por la izquierda en esa columna siempre tiene que haber una propuesta, no un diagnóstico, no una interpretación general, sino una propuesta. En cada caso tiene que haber propuestas. Se han planteado, por ejemplo, terminar de una vez con el racismo, crear capacidades estatales para realizar políticas públicas soberanas, crear plataformas digitales comunitarias, revisar los paneles, rechazar los paneles y tribunales privados internacionales, los que se aplican en los tratados internacionales como el TEMEC. Se ha planteado una nueva independencia y autonomía de las organizaciones sociales. Se ha propuesto diferentes formas de democracia extendida. Se ha propuesto que se le dé poder político a los trabajadores. Se ha propuesto la creación de una entidad estatal no gubernamental de comunicación. Se ha propuesto que los beneficios de la productividad se utilicen para atacar el desempleo. Se ha propuesto formas de acatar la ley 3 de 3. Se ha propuesto la creación de una comisión autónoma de asuntos laborales. Se han propuesto diferentes ideas en relación a la manera de realizar las tareas de cuidado de los niños y de los ancianos. En fin, se ha propuesto incluso que se establezca un nuevo derecho urbano, que es el derecho urbano a la belleza ambiental. Poco a poco, a lo largo de cada semana, intentamos plantear alguna propuesta específica para lo que se está discutiendo. Atención, no es nada sencillo. ¿Por qué nos cuesta trabajo rebasar por la izquierda la 4T? Porque con frecuencia al que le toca hacer la columna en Tribuna Comunista cada semana nos repartimos a quién le toca escribir rebasar por la izquierda, y con frecuencia a los que nos toca no se nos ocurre nada. No es fácil plantear la situación actual, y para cada elemento de la realidad, para cada cosa que se está discutiendo cada semana, no es sencillo
proponer, encontrar algo realizable, viable, que sea más avanzado que lo que está proponiendo López Obrador o el régimen de la 4T. Rebasar por la izquierda ha sido una tarea que nos hemos propuesto en Tribuna Comunista, pero que sin duda deberíamos proponernos todos en el MCM. Para empezar, en todos nuestros pequeños medios de comunicación, en el Machetito, en el de Aguascalientes, que no me acuerdo cómo se llama, en fin. Pero todos y cada uno de nosotros deberíamos estarnos planteando siempre esta tarea en nuestros ámbitos, en nuestros núcleos, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos para cambiar la universidad, para cambiar el taller, para cambiar las publicaciones, para cambiar aquello en lo que estamos metidos en concreto, sin dejar que nos saquen del camino? En fin, no sé, les propongo estas 4 ideas para pensar entre todos qué podría ser rebasar por la izquierda, pero creo que es una urgencia. Tenemos que hacerlo ahora y en la campaña justamente es nuestro momento. Plantear ideas que rebasen por la izquierda lo que está ocurriendo hoy. Eso es nuestra obligación y seguramente a partir de ahí podremos construir una organización con mucha más gente y mucho más potente de lo que ha sido hasta ahora el MCM. Es lo que yo les quería plantear hoy. Gracias. Bien, pues aquí está precisamente a través de la exposición de Gerardo una serie de cuestionamientos que debemos de hacernos, pero también está lo que no hemos hecho o hemos hecho a medias. Yo recuerdo precisamente, y aquí está Arturo, la iniciativa del seguro del desempleo y que no le dimos gran consecución. Y esa es una autocrítica, camaradas, porque estuvo en su tiempo el haberlo planteado y aún es susceptible de seguirse planteando. Y así como esa iniciativa, hay otras muchas, pero debemos de hacer la concreción política. Esta iniciativa precisamente del seguro del desempleo, teníamos la visión de llevarla hasta la Cámara de Diputados, viendo qué personajes de la Cámara de Diputados nos podrían ayudar a que esto se tradujera precisamente en una política pública. Así como esto, ha habido iniciativas también. Tenemos ahorita lo de las 40 horas. Quien la ha empujado más, pues es la senadora Susana Prieto, que ha tenido un papel destacado en la cuestión de estar en los sindicatos, sobre todo en lo que son los sindicatos de la frontera. Si ustedes recuerdan, ahí estuvo un movimiento de lo que fue en Matamoros y Ciudad Juárez, principalmente de las maquilas. Y está ahorita la otra, muy sencilla, que Movimiento Ciudadano la propuso, que es la ley silla. Es decir, que tengan una silla los trabajadores, que están, trabajadoras y trabajadoras, que están en los mostradores o están en las cajas registradoras. Y la gente, cuando yo platico con los cajeros, sabe de esto, dice, no, pues qué bueno que ya se vaya a probar. Y entonces se está incidiendo en la vida de las personas, y sobre todo de las y los trabajadores. La otra cuestión que hay que plantearnos, esta es la cuestión de la hegemonía cultural que está ejerciendo precisamente la Cuarta Transformación. Y esto que mismo Andrés Manuel nos dice que es el humanismo mexicano. Una vez se lo pregunté precisamente a Gerardo. Yo anduve buscando por ahí, hay ciertas conferencias de Morena, pero no, a mí no me queda claro. Pero entonces, esa es la otra cuestión, la cuestión de la hegemonía cultural. ¿Hasta dónde estamos subsumidos nosotros y no rompemos precisamente esos grilletes?
y hacer avanzar más a nuestro pueblo, a toda la clase trabajadora, a asumir una, como lo está proponiendo precisamente Gerardo, un programa más allá, pero de cuestiones concretas. Y lo otro es que nos hagamos presentes de que somos los promotores y los iniciadores de estas propuestas. Bueno, en este preámbulo, pues, yo que abrimos la discusión. ¿Qué significa rebasar por la izquierda? Algunas preguntas y comentarios. Aureliano Buzoyano considera que nuestro papel fundamental es la creación de nuestro Partido Comunista. Afirma que es contra el capitalismo contra el que tenemos que luchar y no distraernos en otros conceptos. Se niega a decir que somos de izquierda y propone que nos reivindiquemos como comunistas. Pedro Antonio García hace una explicación de lo que fue la Revolución Mexicana y hace referencia a la Constitución mexicana como única en el mundo y producto de la propia revolución. Hace un recuento del fraude electoral de 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas. Presenta como un punto central que no nos hemos planteado cómo llegar al poder. Plantea cómo incluirnos en el movimiento social en virtud de que Morena no es la alternativa. Sostiene que rebasar por la izquierda debe pasar primero por agotar los derechos plasmados en la Constitución. Fernando Robledo comenta que en el 2021 se modificó el artículo 30 constitucional que implica el reconocimiento de la mexicanidad en el exterior, lo cual repercute en que ya no somos 130 millones de mexicanos, sino 164 millones y hay alrededor de 37 millones de norteamericanos de origen mexicano. Se violan los derechos humanos de los migrantes porque no pueden escoger un lugar donde van a trabajar y tienen que portarse bien o de lo contrario no les renuevan los permisos. A manera de pregunta, dice, tenemos una población transnacional muy importante que interactúa con el país y no tenemos una propuesta para este sector tan fundamental. Salomé Mendoza sugiere analizar el tema de quienes defienden a ultranza a la 4T y de comunistas que están rabiosamente en contra de AMLO y la 4T, y los lleva a apoyar a la derecha encabezada por Xóchitl. Propone que la consigna del MCM sea rebasar por la izquierda en lugar de acompañamiento crítico. Considera importante acompañar las propuestas concretas con acciones y revisar en el MCM la estructura orgánica y el funcionamiento de la dirección política nacional. Rafael Olmedo sugiere que si se trata de rebasar por la izquierda, lo primero que tenemos que hacer es divorciarnos del todo el discurso de AMLO y de la 4T. Menciona: ¿qué es el humanismo mexicano? El humanismo se demuestra en los hechos, no en el discurso. Considera que rebasar por la izquierda es generar una propuesta propia que hable de lo que queremos como comunistas. Califica el gobierno de AMLO como un gobierno de derecha moderada sujeto a los intereses norteamericanos. Considera que la construcción de una fuerza política implica cierta independencia del partido en el poder. Arturo Mireles plantea que los comunistas debemos ser una guía política para los trabajadores. Considera que parece ser que AMLO nos ha rebasado por la izquierda, porque en el programa de Morena se plantea el seguro del desempleo que propuso el MCM y que se dejó arrebatar. Luz Aguilar menciona que si queremos rebasar a la 4T, tendríamos que juntarnos con los zapatistas que realmente son anticapitalistas, pero no socialistas. Plantea que necesitamos fuerza y tener impulso, que podamos analizar las coyunturas en donde podemos empujar, pero no deslindarnos de los avances que ha habido en esta 4T. Está de acuerdo con la consigna de acompañamiento crítico, no solo criticar y tratar de destruir, sino de construir hacia adelante. Rusy Villarroel comenta que para rebasar por la izquierda no solo es cuestión de velocidad, sino de recursos, y que el gobierno copia las ideas, pero tiene todos los recursos para avanzar. A diferencia del MCM, que no carece de ideas ni de ganas, pero sí de dinero. Hace un llamado a la conciencia de la militancia para que se aporten recursos económicos y propuestas para encontrar nuevas formas de obtenerlos. Apela a que se fortalezca el compromiso de aportar cuotas, aunque sean pequeñas pero constantes, que se asuma el compromiso por parte de todas y de todos. Otra de las cuestiones que deberíamos de reflexionar es sobre la pedagogía política. Esto que comentaba Arturo, cómo ser un referente de ir inculcando precisamente la clase trabajadora de que hay organizaciones o esta organización, el MCM, puede ser una guía precisamente para dar la lucha política. Se dio ya de hace tiempo, si nosotros recordamos, en 1988 se decía que todo este movimiento surgía a partir de Cuauhtémoc Cárdenas y su irrupción. Pues no es cierto. Nosotros empezamos este camino
la nueva fase de la izquierda y del Partido Comunista en la lucha precisamente en aquella campaña política que encabezó nuestro camarada Valentín Campa sin registro y que se llamaba Marcha por la Democracia, de los derechos políticos para la izquierda y para todos. Y entonces empezamos una nueva etapa. Y ahora, precisamente cuando irrumpe el movimiento obradorista, se piensa que esto surgió a partir de él. No, eso tiene una larga data. Es decir, estamos precisamente contribuyendo, pero a veces no nos reflejamos en lo que se está dando ahorita. Somos parte también de esto. Pero ya se dijo, vamos a ir más allá. Se dio este proceso. Muchas veces no reflexionamos cuando el mismo Obrador nos está mostrando una herramienta poderosa que dice la revolución de las conciencias. A eso vamos, camaradas. Crear precisamente revolución de las conciencias, pero hacia acá, hacia la izquierda comunista. O como Aureliano dice, ya no digamos izquierda porque es algo muy, muy amplio y a veces se vuelve igual que las gelatinas de Xochitl, muy gelatinoso. Y entonces, que vayamos enmarcando esto y aprovechemos precisamente esta etapa y la que viene. Empujémosla, estemos presentes, vayamos precisamente a la lucha comedida y diaria a todas las organizaciones. Este nuevo capítulo que se dio con el Tratado de Libre Comercio sobre la democracia y libertad sindical, yo creo que no la hemos sabido aprovechar, compañeros. Hay movimientos, nuevos movimientos sindicales que están irrumpiendo y están sabiendo jugar precisamente esas nuevas condiciones que les da el Tratado de Libre Comercio. Cuando aquí los patrones o las viejas confederaciones sindicales quieren otra vez imponer su ley en los sindicatos, ya saben muchos de ellos que recurren precisamente a las cláusulas del Tratado de Libre Comercio y han hecho que se den nuevos recuentos en los sindicatos. Y ha ido poco a poco abriéndose esta nueva clase sindical. ¿Qué les estamos ofreciendo a ellos? ¿Estamos inmersos? Entonces está dando una nueva etapa. Y entonces nos está abriendo muchas tareas y muchos cuestionamientos en los cuales podemos estar presentes en ese sentido, como nos lo enmarcó nuestro conferencista. Bueno, para cerrar le pedimos pues a Gerardo que nos haga su intervención de cierre. Adelante, Gerardo. Gracias, Salvador. Oigan, pues a mí me han gustado mucho todas las participaciones después de mi texto, de mi intervención. Han sido realmente muy interesantes, de mucho nivel. Solo puedo retomar algunas ideas. Una que decían Arturo Mireles y Luz, muy importante, y es que si la 4T nos rebasa por la izquierda a nosotros, entonces nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Es tan simple como eso. Si el camión que va adelante es mucho más rápido que nosotros, pues entonces ¿para qué jugamos a que lo vamos a rebasar? Pues si traemos una carcacha que no lo puede alcanzar, pues entonces esto ya no tiene ningún sentido y solamente estamos haciendo bolas en el autodiscurso. En efecto, tenemos que también estudiar las propuestas de Morena y ver en qué sentido puede ir más adelante que nosotros. Tal vez una primera autocrítica debería ir por ahí. Yo creo que sí, que nuestra obligación es rebasar por la izquierda, y si no tenemos el motor suficiente, pues entonces lo olvidemos. Pero es muy importante esto que nos estaban planteando Luz y Arturo con eso. Esa primera observación. También hay una ambigüedad. Si Morena retoma la cuestión del seguro del desempleo, hombre, pues nosotros luchamos por eso. Qué bueno que la retome y qué bueno que nuestras propuestas aparezcan en otros lugares. Pero si ya aparecieron en otros lugares, entonces tenemos que hacer una propuesta todavía más radical sobre el seguro del desempleo.
¿qué otra cosa podemos plantear nosotros? Te diría a ti, Arturo. Ok, ya lo están planteando ellos así. ¿Cómo lo podemos hacer todavía más radical nosotros? ¿Qué le podríamos agregar a esa propuesta que ya está en Morena? Ok, perfecto, pero nosotros tenemos una todavía más fuerte. Así en cada caso, es un reto, un challenge. En cada cosa que nos retomen, la hacemos todavía más profunda. Eso por un lado. Segundo, lo que plantea Rafael es interesante y tendremos que hacer otras pláticas en qué sentido nos deslindamos o no del discurso de la 4T, es un tema muy importante. Pero de lo que él planteaba es que decía que nosotros tendríamos que tener una propuesta propia. Mi única diferencia con eso es, y eso también sería un tema para muchas otras reflexiones, es que nos propone que tendríamos que tener un proyecto de nación. Sí, pero no veo por qué tendríamos que tener un proyecto de nación. Podríamos tener muchos proyectos de nación. Y yo creo que eso es parte de nuestros problemas para construir una línea política que seguimos pensando que tenemos que tener un programa, un proyecto de nación, un solo listado de cosas, y podemos tener muchos. Hagamos muchos proyectos de nación alternativo, hagamos muchos programas, hagamos muchas líneas. No pasa nada si tenemos muchas líneas, al contrario. Pero si nos estamos planteando siempre la obligación de hacer un solo proyecto de nación, probablemente por eso nunca saldremos de las discusiones de qué discutimos cada línea de cada documento, porque tenemos que estar absolutamente de acuerdo en algo, no la vamos a hacer. Y porque la realidad es compleja y los escenarios podrían ser muchos, no estaría mal que tuviéramos muchos proyectos de nación alternativa. Que le demos vueltas a eso, estaría muy bien. Y otra observación para terminar. Tiene razón Pedro Antonio, de lo que yo no hablé y que estuvo mal, es que tenemos que poner el centro el tomar el poder. En efecto, sí, creo que tendríamos que plantearnos seriamente tomar el poder y hacer de eso un eje. Podemos dar ideas para que el mundo sea mejor, el capitalismo sea humano, pero también queremos tomar el poder. Por eso hacemos política. Y tomar el poder puede querer decir ganar la presidencia de la República en elecciones, o puede querer decir otra cosa. Tenemos que inventarnos qué diablos puede hacer tomar el poder, pero no podemos quitárnoslo de la cabeza. Y creo que justo una manera en que la realidad, no solo la 4T, nos bloquea, como decía muy bien Aureliano, no es solo que esté allá adelante el camión, es que nos bloquea el paso, ¿no? Y como sabe que además tiene razón Luz, no lo vamos a rebasar por la derecha, porque somos de izquierda, no lo vamos a rebasar por la derecha, nos va bloqueando y nos va bloqueando. Y una parte de ese bloqueo es que no consideramos que pudiéramos tomar el poder nosotros. Y no sé cómo, pero deberíamos quitarnos ese de la cabeza y abrirnos a la posibilidad de nosotros tomar el poder. Insisto, suena guajiro, suena como que ya me salí del camino otra vez, pero no, tendría que haber alguna manera en este camino de tomar ese objetivo. En fin, a lo largo de las intervenciones se fueron haciendo propuestas, muchas, que habría que retomar. El seguro del desempleo fue una, la semana de 40 horas, la ley silla, en fin, en las diferentes intervenciones se fueron haciendo propuestas para rebasar por la izquierda. Habría que retomarlas todas, retomar el video de todas nuestras reuniones y ir haciendo una lista de todas las ideas geniales que se nos ocurren cada vez que nos reunimos, pero que se quedan en el aire porque las desperdiciamos. Tenemos tal proliferación de ideas, de florecimientos intelectuales, que las dejamos tirarse ahí. Tenemos que aprovecharlas, retomarlas, no dejar que las reuniones pasen como si nada, salir muy contentos, sino recuperar de cada reunión un aprendizaje y una línea más para los programas de transformación que estamos construyendo. Gracias. Bueno, pues no nos queda más que reiterarle a nuestro expositor, al camarada Gerardo de la Fuente,
esto que nos plantea a través de su metáfora, pero recordemos que para rebasar necesitamos más velocidad. Y para tener más velocidad necesitamos un buen auto o una buena camioneta o un buen vehículo o lo que sea. Bueno, y entonces eso nos da también en la metáfora que necesitamos este movimiento, consolidarlo y en octubre llegar con el nuevo modelo, que sería el Partido Comunista que requerimos hoy para este siglo XXI y en este México de hoy. Y entonces, camaradas, todavía no, bueno, creo sí ya hay, ¿verdad? Autos voladores. Todavía no, todas apenas están en ensayo. Entonces, que como mismo lo ha hecho Gerardo, que no vayamos a salir pues de que, se hicieron muchas propuestas, estuvo en la conferencia y no le damos consecución a la concreción política. Esto mismo que nos plantearon Arturo, que nos plantearon varios camaradas, de que cómo hacemos que estas ideas vayan tomando cuerpo y que nos sirvan para hacernos presentes en la política nacional. Bueno, no me resta más que agradecerles a todos su presencia.